a Mario García Ciani, un gran trabajador, y sobre todas las cosas, en este caso, el tema que tocamos nomás, Gabriel, Sí. es el mentor, nada más y nada menos que el Día Nacional del Tereré. Y un dato más, desde el año pasado, desde diciembre, no estoy recordando bien la fecha, el tereré pasó a convertirse en patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y allí también hay que mencionar un gran trabajo hecho por el profesor, historiador, él trabaja hace tiempo en la Secretaría de Cultura, que es Ramón Rolandi. Él hizo un trabajo, pero impresionante, tremendo fue el trabajo, que no sé si hoy decimos es patrimonio cultural de la humanidad tereré, del 100%, no creo que sea injusto decir que un 90% obra de Ramón Rolandi. Bueno, nuestro tributo a él, sobre todo porque muchas veces por descuido, por dejadez, hay actividades que son tan tradicionales y tan inherentes a la identidad paraguaya que son absorbidas por otras culturas, por otros países, y se apropian de algo que fue auténticamente siempre nuestro, ¿verdad? Así es que enhorabuena que con el tereré se haya actuado en tiempo y en forma.